El Salmo 134 de Tehilim Kuf Lamed Dalet es una continuación del Salmo anterior. El final del Salmo anterior, que es un salmo corto también, igual que el nuestro, dice que Sham Tziva Hashem es Abraha, ahí en Zion, en el lugar del Beis Hamikdash, en Jerusalén, en el templo, Dios mandó la braja, la bendición. Entonces automáticamente continúa nuestro salmo que nosotros debemos bendecir a Dios, que más adelante vamos a ver a qué se refiere, qué quiere decir. Aleph 1. Shiromai Lois, Ineborges Adainoi, Kolab de Adainoi, Hoimni Bebeis Adainoi, Balei Lois. Una canción para las ascensiones, como muchas veces dijimos, estos 15 salmos son una continuación uno del otro, todos hablan del tiempo, del golus, del exilio, de cómo va a ocurrir en el momento en que Dios nos saque de este exilio, etc. Y eran salmos que se cantaban en los escalones del Beis Hamikdash, del templo, entre dos sectores diferentes del templo, Esdras Noshim, Esdras Israel, el patio de las mujeres, el patio de los hombres, de Israel, del resto del pueblo judío, tenían 15 escalones entre un patio y el otro, y en uno de estos escalones se cantaba este salmo. He aquí, esto es Shira Mail, esto es la canción de las ascensiones de estos escalones. He aquí, Borjo Hashem, bendigan a Dios, todos los sirvientes de Dios que se levantan en la casa de Dios a las noches, es decir, se levantan a las noches para ir a la casa de Dios a rezarle, a bendecirle, a agradecerle por todas las bendiciones que Él nos envía. Veis, 2. ¿Y cómo es que se bendice a Dios? Se huye de eleven sus manos en santidad o a lo santo y bendigan a Dios. Es decir, así como las personas que oran y rezan a Dios y piden a Dios, elevan sus manos hacia el cielo, de la misma manera, esa es la forma en que deben bendecir a Dios. Y este agradecimiento y bendición que uno mismo le da a Dios, rezando en el templo, levantándose temprano, etc. Gimel 3. Esto va a generar la bendición de Dios, te bendecirá Dios desde Zion, es decir, como dijimos en el salmo anterior y en este salmo, en el lugar del Beis Hamikdash, del templo, que se llama Zion, en Jerusalén, te va a bendecir el Dios hacedor de los cielos y la tierra, es decir, la braja, la bendición viene del cielo a través de la lluvia, y en la tierra que va a dar el producto del campo, para que las personas tengan todo lo que necesitan en su parnasa, en su sustento, en salud, y etc. Este es el salmo. Al respecto del segundo versículo, se huye dejem kodesh uborges Hashem, eleven sus manos hacia lo santo y bendigan a Dios. La pregunta que aludimos al comienzo del salmo es: ¿qué significa bendecir a Dios? Al revés, Dios es la fuente de las bendiciones. Él es el que nos da a nosotros braja, bendición, y más aún, borges Hashem, bendigan a Dios. Se utiliza el nombre de Dios de 4 letras, que es la fuente de toda bendición, es la fuente de toda la creación y toda bendición. Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros somos Borges Hashem, nosotros bendecimos a Dios? ¿Y qué quiere decir? Que esa bendición que nosotros le damos a Dios ocurre a través de Seu Yedechem Kodesh, eleven sus manos hacia lo santo. ¿Qué significa elevar las manos en lo santo? El pensamiento jasídico explica de la siguiente manera: en el nombre de Dios mismo hay diferentes niveles. Y existe un concepto que está también mencionado ampliamente en uno de los comentaristas clásicos de los Salmos del Malbim, se llama Avoida Tzoirech Gavoya, que el servicio a Dios de cada uno de nosotros no es para nosotros, no es para que nosotros recibamos braja, bendición, sino que es Tzoirech Gavoya, es necesidad de Dios, es para Él mismo, es para su utilidad, por así decir, para su propia necesidad. ¿Qué significa esto? Como dijimos antes, hay diferentes niveles del nombre de Dios. Y existe un nivel del nombre de Dios que se llama Havaye del Etatoe, el nombre de Dios, el tetragramatón inferior. Por eso también en el Shema Israel decimos 2 veces el mismo nombre de Dios. El texto dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, escucha Israel, Dios, nuestro Señor, Dios es uno. Podría haber dicho diferente. Shema Israel Hashem Elokeinu Echad, escucha Israel, Dios, nuestro Señor, uno, es uno. ¿Por qué repite 2 veces el nombre de Dios? Porque en el primer caso es Havaye de Leila, es el nivel superior, supremo del nombre de Dios, que implica, por así decir, por llamarlo de alguna manera nada más, la esencia misma de Dios. Él para sí mismo. Y después existe un nivel que se llama Havaye del Etatoe, el nombre de Dios inferior. Entonces cuando decimos Borges Hashem, bendigan a Dios, lo que estamos diciendo es, cuando decimos Avoida Tzoirech Gavoya, que el servicio a Dios es para Él, es para Havaye del Etatoe, es decir, para el
la expresión divina de Dios creador. Creador de toda la creación, de todas las cuestiones y fuente de todas las bendiciones. Entonces nosotros tenemos que Borges Hashem, tenemos que bendecir a Dios, es decir, tenemos que generar que en ese nombre de Dios haya braja, haya bendición, porque cuando en ese nombre de Dios haya braja, por cuanto ese nombre de Dios es la expresión divina creadora, entonces en el mundo entero va a haber braja, en el mundo entero va a haber bendición. ¿Y cómo es que se bendice a este nombre de Dios inferior, por así decir? Desde el nombre de Dios superior, Seu Yedechem Kodesh. Hay que elevar las manos en santo. El concepto de Kodesh, santo, es Jochma, es sabiduría, entendimiento, el intelecto. Y Yedechem, las manos, hace referencia a las mitos, a las cualidades emocionales. Gesed y Gvura, bondad, severidad y todo el resto de las cualidades emocionales. Entonces, Seu Yedechem Kodesh significa que las cualidades emocionales deben conducirse de acuerdo al intelecto. Si uno deja las cualidades emocionales simplemente a rienda suelta, por así decir, es como un animalito. Los animales también tienen cualidades emocionales. La diferencia entre el ser humano y los animales es, en este aspecto por lo menos, que los animales representan algo que es todo totalmente emocional. Como se dice en hebreo, kelev, perro, nuestros sabios explican que quiere decir kulo y leiv, todo corazón. Leiv significa corazón, kulo y es todo. Kelev y kulo y leiv son casi las mismas letras. El Kelev es una abreviatura, representa Kulo y Leif, algo que es todo corazón. Pero aquello que es todo corazón es impulsivo, es emocionante, es instantáneo, no consigue mantener en el tiempo una cuestión. Esto es un animalito. Como se suele decir, Wilde Haie, un animal salvaje. Entonces uno tiene que elevar esas cualidades emocionales y para que sean influidas por el intelecto. Kodesh representa Jochma, lo intelectual, la sabiduría, lo asentado, lo normal, lo racional. Entonces cuando la persona logre elevar sus emociones, es decir, vivir sus emociones, pero guiadas por el intelecto, es como si fuese una carreta con caballos, pero que tiene un conductor, no solamente los caballos sueltos como locos, entonces esto va a generar una braja, una bendición desde Avaye de la Eila, desde el nivel supremo del nombre de Dios, es decir, desde su propia esencia, por así decir, hacia Avaye de Tato, hacia el nombre de Dios, creador, expresado como creador, y esto va a generar, esto va a generar que en todo el cielo y toda la tierra haya braja, haya bendición para todos los seres humanos.